clausura sus pasos. Y ayúdanos, Señor, para vivir cada día como a ti te agrada, haciendo las cosas que tú deseas y que a través de tu palabra conocemos. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y que Dios les bendiga a todos. Antes de comenzar el mensaje, estudio de hoy, queremos decirle, este miércoles vamos a continuar con el estudio de la Biblia, libro por libro. Vamos a seguir con Deuteronomio y les vamos a entregar un escrito que hicimos de cómo aprenderse todos los libros del Nuevo Testamento de una forma rápida. En el Nuevo Testamento, muy sencillo, hay tres grupos de 5 libros y 2 grupos de 24. De 12. 12 y 12 son 24 y 15 son 39. Así que hay un primer grupo de 5, después hay un grupo de 12, después hay 2 grupos seguidos de 5 y un último grupo de 12. Si se lo aprenden así, grupo por grupo, van a aprenderse todos los libros del Antiguo Testamento. Así que acuérdense, son 3 grupos de 5 y 2 grupos de 12, 15 y 24. 12 y 12 son los 39. Lo van a tener. Entonces tráiganlo cada vez que tengamos el estudio de la Biblia para poderlo aprender. Y entonces usted va a ver qué fácil le va a ser buscar en la Biblia. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la bienaventuranza del reino de Dios. Y vamos a leer ese texto que está allí puesto en pantalla, todos juntos. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Bueno, 2 cosas importantes. El reino de Dios está por establecerse, aunque ya el reino de Dios está en la tierra por la presencia de la iglesia, por la presencia del Espíritu Santo y por la obra que Jesucristo hizo. Pero cuando Cristo dijo estas palabras, estaba hablando del reino eterno de Dios. Y por eso titulamos este mensaje estudio La bienaventuranza del reino de Dios. Ahora, les voy a entregar un material bastante amplio. Van a ser van a ir presillados en 2 partes acerca del reino de Dios. Para poder entender el reino de Dios, para que usted entienda, usted tiene que ubicarse en lo que Dios quiso hacer al principio. Porque si usted coge la Biblia y va al primer libro, que es Génesis, y va al último libro, que es Apocalipsis, se va a encontrar esto: que Dios va a ser más perfeccionado lo que quería hacer al principio. Por ejemplo, ¿qué Dios quería hacer al principio? Dios creó la tierra perfecta, creó el universo perfecto. Acuérdense que ya cuando Dios había creado el mundo espiritual y había habido una rebelión en el cielo que dio origen a Satanás y a los demonios o los ángeles caídos. Ahora bien, cuando Él creó la tierra, Él la creó perfecta para que el hombre viviera eternamente sobre la tierra. O sea, no había enfermedad, no había muerte, el hombre no envejecía, el hombre se iba a multiplicar, el hombre iba a poder vivir felizmente. Dios se paseaba en el huerto del Edén y el hombre podía conversar con Dios todos los días. Y había ahí un árbol que era el árbol de la vida, que vamos a ver que también al final va a estar ese árbol y vamos a ver por qué. Quizás lo mencionemos después más adelante. Pero si usted toma la Biblia, usted se va a dar cuenta que Dios va a hacer al final lo que quiso hacer al principio, pero de una forma más amplia. Porque, por ejemplo, en la eternidad, y esto es una redundancia, vamos a vivir eternamente. Ahora la pregunta es, cuando el hombre fue creado para vivir eternamente. La muerte entró como consecuencia del pecado. Cuando Dios creó al hombre, había un solo idioma. Y vamos a verlo también en el estudio, pero para que ustedes tengan una idea de cómo coordinar a Génesis con Apocalipsis. Había un solo idioma. El idioma o los idiomas vinieron como consecuencia del pecado. O sea, el propósito de Dios no era que hubiera muchos idiomas. Los idiomas es consecuencia del pecado. Así que no es una bendición, es una maldición. Ahora, es una bendición, oye usted, el saber muchos idiomas. Pero los idiomas no son una bendición. Fueron el resultado de una maldición por la rebeldía del hombre. Porque lo que más problema está trayendo al mundo en que vivimos es la cantidad de idiomas diferentes que hay. Y no estamos hablando de países.
Por ejemplo, hay países donde se hablan 7 o 8 idiomas diferentes y no se entienden. Bueno, estamos pensando en Rusia, estamos pensando inclusive en continentes más pequeños como Australia, en Estados Unidos, en América del Sur, en Europa, en todos los países. Se hablan varios idiomas y dialectos y no se entienden. O sea, no es... Ahora, el inglés sabemos que es el idioma ahora, entre comillas, universal. O sea, usted habla inglés y usted se puede comunicar en cualquier parte del mundo. Pero el inglés hay lugares que no le sirve. Por ejemplo, hay lugares donde no entienden ni inglés, ni entienden español, ni entienden francés. Es un dialecto. Y no estamos hablando de 2 o 3 personas, de miles, de cientos de miles de personas. Así que tengan presente esto, porque una de las cosas que vamos a ver, que va a haber en el reino, porque hoy vamos a dar la introducción y vamos a ver después qué habrá y no habrá en el reino eterno de Dios. Y también quiero decirles esto. Dice Deuteronomio, y esto lo he repetido muchas veces, 29:29, que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. Ahora, ¿podemos saber algunas de las cosas que habrá en el reino eterno de Dios? Sí, categóricamente. O sea, no es que no podemos, hay cosas que dice, que revela Apocalipsis bien claro de cosas que habrá en el reino eterno de Dios. Y hay cosas que no habrá en el reino eterno de Dios. Ahora, otras cosas no las vamos a saber. O sea, que están reservadas precisamente para ese tiempo en que ya estemos en el reino eterno de Dios. El reino de Dios es el dominio y la soberanía reales de Dios sobre toda criatura en el cielo o en la tierra que voluntariamente se sujeten a Él. El propósito de Dios siempre fue reinar sobre sus criaturas, pero de una forma en que las criaturas lo hicieran voluntariamente. Porque si no, entonces Dios dejaría de ser Dios para convertirse en un dictador. ¿Qué hacen los dictadores? Oye, me tienes que servir y punto. Y si no, te mato. O si no, te encarcelo. O si no, te torturo. Dios soberanamente hubiera podido hacerlo y nadie le hubiera podido decir nada. Pero la naturaleza de Dios es una naturaleza de libertad. Él no quería que nadie le sirviera de forma obligada. Por eso es que a los ángeles dio la libertad de escoger adorarle y servirle a Él o no hacerlo, y al hombre también. Por eso es que existen Satanás y existen los demonios, y por eso es que hay tanta gente, la mayoría está rebelada contra Dios. Y por eso, como vimos el pasaje de principio, solamente hay una manada pequeña que adora y sirve y honra a Dios. Aunque en el cielo va a haber una multitud de redimidos, de millones, juntamente con millones y millones de ángeles que no se rebelaron. Pero el mundo hoy está cada día más alejado de Dios. Ahora bien, entonces la pregunta es, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, si Dios sabía que una parte de los ángeles se iba a rebelar, ¿por qué los creó? Esa pregunta se la van a hacer. La respuesta es muy bíblica, muy contundente y muy sencilla. Por amor. Esa es la respuesta. Alguno del mundo dirá porque le dio la gana. No, por amor. No porque le dio la gana, por amor. Dios creó por amor. Si la gente cree, o algunos creen, que a Dios le hace falta a los ángeles, a Dios no le hace falta a los ángeles para que la adoren. A Dios no le hace falta el hombre para que la adore. Dios estuvo no se sabe qué tiempo en la eternidad solo. Su gloria es majestuosa. Él no necesitaba ni de los ángeles ni del hombre. Lo hizo por amor, por compartir su gloria con otros seres. Eso es importante que lo sepamos, porque esa pregunta se la van a hacer. Entonces la gente dice, bueno, y si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tantas cosas malas? Por el pecado del hombre, por la desobediencia. Y si Dios es tan bueno, ¿por qué hay guerra? Sí, pero Dios no monta los aviones ni tira las bombas. Eso lo hace el hombre que no teme a Dios. ¿Por qué hay tantos asesinatos? Porque los hombres malos no quieren obedecer a Dios. ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Por qué existen los demonios? Porque Dios les dio la libertad a los ángeles de que pudieran escoger servirlo o no servir. Ahí está el quid de la cosa, porque la gente quiere confundir esto. Las sectas lo hacen y los ateos también lo hacen. Cuando estudiemos, que ya tenemos preparado el estudio con un video de la cienciología, no se lo pierda, no va a ser este miércoles, sino el otro miércoles de más arriba, no se la pierda para que usted vea lo que cree la cienciología. Y es una secta, por decirlo así, que está creciendo
vertiginosamente en el mundo entero, no solamente en Estados Unidos. Pero el reino de Dios es el dominio y soberanía de Dios. Solo los que son hijos de Dios tendrán derecho a su reino. Que dice Juan 1, 12 y 13, a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, solo los hijos de Dios tendrán derecho a su reino. Pero, ¿por qué van a tener derecho al reino? Porque ellos decidieron creer en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora como ministerio hispano? ¿Y qué tiene que hacer Joel en el ministerio de los americanos? Bueno, predicar a Cristo. Pero la gente va a obedecer o a rechazar, punto. No podemos obligarlo. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos? Sí. Muchas gentes creen que todo el mundo es hijo de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Exacto. Sí, porque la gente, no, hay inclusive gente que dice, oye, y si ese no es un cristiano, ¿qué cosa es un animal? Porque hay gente que cristianos se refieren a una persona. Nosotros somos creación de Dios, pero somos hijos de Dios cuando creemos en Jesucristo y lo recibimos. Ahora, eso es voluntario. Eso no es obligado. Por eso dice que solo los que son hijos de Dios tendrán derecho a su reino. Ahora, Dios no quisiera que más estuvieran en su reino, claro, pero no quieren. Dice que muchos son llamados, pocos escogidos. El evangelio se está predicando todos los días, por la radio, por el internet, por Facebook, en las iglesias, los misioneros que van a los países, pero la gente no responde. Siempre son los menos. Es más, en una familia puede haber 2 convertidos y 10 que no son convertidos. Y ahí está el evangelio, ya el evangelio llegó. Entonces, cuando el carcelero de Filipo, que se convirtió, él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Claro, y la casa fue salva porque también creyeron en Jesucristo. Porque no quiere decir eso, como algunos enseñan, que si yo soy salvo, mi hijo va a ser salvo y mi nieto va a ser salvo. La salvación no se transmite por herencia. La salvación es por fe y por convicción. El padre puede creer y el hijo no. O el hijo puede creer y el padre no. Y eso está también en el Antiguo Testamento. Hubo reyes muy buenos, hijos muy malos. Hubo hombres temerosos de Dios y hijos muy rebeldes contra Dios. Así que el reino de Dios está basado precisamente en aquellos que voluntariamente reciben a Cristo. Ahora, la adopción, eso está en Romanos, nos hace herederos. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y herederos de Cristo. O sea, cuando yo recibo a Cristo, no solamente me convierto en hijo de Dios, sino que me convierto en heredero del reino de Dios. Bueno, normalmente en el mundo existe la herencia. Claro, la herencia está corrompida, porque a veces los hijos matan a los padres para poder coger la herencia y después no pueden tomarla, o el padre no quiere dar la herencia a los hijos y entonces se la da a otra persona o hace lo que quiere con ella. Pero la adopción, de cuando recibimos a Cristo, nos hace herederos del reino de Dios. Y esa herencia nada ni nadie nos las puede quitar. ¿Las herencias del mundo las pueden quitar? Sí, las han quitado muchas veces. Pero cuando Dios me da su herencia, está garantizada. Dice que estamos guardados por el poder de Dios. Ese pasaje, que está muy bello, está en Romanos 8. Yo se lo voy a leer. Usted va a tener el material después. Usted lo puede después discernir. Dice Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el único que sabe si usted es salvo o no es usted y Dios, más nadie. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a su espíritu. Y dice, y si hijos, por la fe en Cristo, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, en este mundo vamos a tener aflicción, pero después un día vamos a ver que ya no va a haber más aflicción, ni va a haber más sufrimiento, ni va a haber nada de esto que nos atormenta. Así que, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, la glorificación va a ser en el reino eterno de Dios. Quizás alguno diga, bueno, ¿y cómo es esto? Un día vamos a dar, lo tenemos ya, allí un día de qué cosa es la glorificación del cuerpo redimido. Ahora, ¿qué habrá y no habrá en el reino de Dios? ¿Qué habrá y no habrá en el reino de Dios? Saben que la primera vez que di este estudio allá en Bethel, cuando lo anuncié, la gente empezaron a abrir los ojos, porque nunca, la mayoría había oído nada de esto.
Porque la gente dice, no, eso es un misterio. No, usted me perdona. Hay misterios que han sido revelados a nosotros. No vamos a inventar nada. Vamos a decir lo que dice la Biblia. Por ejemplo, ¿qué habrá y no habrá en el reino de Dios? En primer lugar, habrá un solo tiempo en la eternidad. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a ver allí tienen los textos, ustedes lo van a tener, pero yo voy a leer solamente algunos. Voy a leer en Apocalipsis 10, 5 y 6. Y acuérdese, cuando usted diga, por ejemplo, con esto que es tan sensible de qué habrá y no habrá en el reino de Dios, tiene que tener base bíblica. Si no, no se lo crea. Vamos a ver Apocalipsis 10, 5 y 6. Dice, y el ángel, acuérdense que esto fue mostrado a Juan de lo que iba a ocurrir en el reino eterno de Dios. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Una pregunta, si ustedes le preguntan ¿cuándo comenzó el tiempo? Con el pecado. ¿No es así? Por ejemplo, si Adán no hubiera pecado, todavía estuviera aquí en la tierra. El tiempo que nos afecta a nosotros, que nos envejecemos, que pasan las horas, los minutos, comenzó con el pecado. Porque si Dios es eterno, los ángeles fueron creados para que vivieran eternamente, y el hombre fue creado para que viviera eternamente, entonces el tiempo no existía. Porque si Adán era eterno, una hora no significaba nada, no existía. O sea, el tiempo era un solo tiempo, o sea, la eternidad en el principio. Un día no era nada, un mes no era nada, un año no era nada, 1000 años no era nada, 1.000.000 de años no era nada, porque la eternidad no tiene tiempo. Entonces, una de las cosas que va a haber en la eternidad es un solo tiempo. O sea, no cuente años, no cuente milenios, no cuente millones de años, no existe el tiempo. El tiempo es una consecuencia del pecado, vino como consecuencia del pecado. Nacemos, crecemos y llegamos a morir porque el tiempo pasa y el tiempo nos consume. Pero como en la eternidad no va a haber ningún tiempo, vamos a vivir a plenitud. ¿Qué iba a decir Alexis? La Biblia dice que en la eternidad conoceremos y nos daremos en casamiento. Pero, que no nos daremos en casamiento. ¿Qué hubiese pasado en aquel momento si no se hubiese pecado? Adán y Eva se conocían, toda la descendencia se iba a conocer por eternidad. Por la eternidad. No, y otra cosa, y gracias por hacerme esa pregunta, y otra cosa que dice la gente, fíjense, dice, bueno, si Adán no hubiera pecado, ¿dónde se habría metido la gente en la tierra? Hermano, si Dios es el creador de todas las cosas, Él ya se los hubiera arreglado. Porque es como decirle a un físico matemático que diga las tablas del 1 al 9. ¿Cómo no se las va a saber? Dios lo hubiera arreglado. No sé qué hubiera pasado, la tierra hubiera ido creciendo. Pero la cosa era que Dios creó al hombre para que viviera eternamente. Ahora, Dios sabía en su conocimiento eterno que el hombre iba a pecar. Por eso es que Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso contradice lo que enseñan los testigos de Jehová. Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Todo este mundo, el universo, todo va a ser destruido porque todo ha sido contaminado por el diablo y sus ángeles, y va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva donde va a implantar su reino eterno como lo quiso hacer al principio. Y entonces ahí sí ya no habrá más contaminación ni pecado, ni nada podrá impedir ese estado. ¿Qué iba a decir No, en algún José? momento Dios dijo que se había arrepentido de haber creado al hombre. Sí, pero ese arrepentimiento es más bien, se traduce en el original hebreo como tristeza, se entristeció, aunque él lo sabía, porque él quería demostrar que Dios tiene sentimiento. Por ejemplo, cuando usted y yo hacemos el bien, Dios se goza. Cuando usted y yo hacemos el mal, Dios se entristece. ¿No han oído el pasaje que dice no contristéis al Espíritu Santo? Ahora, el Espíritu Santo no es Dios. Si yo contristo al Espíritu Santo, estoy contristando a Dios. Porque Dios es un ser de sentimiento, pero es un ser perfecto, pero tiene sentimiento. O sea, se alegra cuando la gente hace el bien y se entristece cuando la gente hace el mal. ¿Qué iba a decir? Dios se entristece ante el hecho que el ser humano escoge la desobediencia en vez de amarlo. De amarlo, exacto. Si no hay libre albedrío, no hay amor. No hay amor. El amor es solo el resultado del libre albedrío. Él pudo habernos programado Exacto. para amarlos, pero eso no es amor. No es amor.
eso es control mental. Control mental. Y ahí está la clave. Sí, es como por ejemplo ahora, miren, yo les voy a poner un ejemplo. Si nosotros no hubiéramos tenido esa libertad que Dios nos dio, fuéramos robots. O sea, por ejemplo, yo los programo a ustedes. ¿Saben que los robots se programan así? Hay robots que los usan supuestamente en las casas. Lo programan a tal hora es el desayuno, o lo puedo correr, me lo traes 8:30, ¿qué me trae? O sea, despiértame. O sea, están programados, pero no actúa por voluntad propia. Porque si usted le quita el chip de la programación, el robot que se queda quietecito, no hay quien lo mueva. La gente cree que las computadoras saben mucho, es verdad que saben, pero ¿quién es el que le pone las cosas a la computadora? El hombre. La computadora responde a lo que el hombre le puso. Claro, estamos en un tiempo ya en que el hombre, por el pecado, le ha querido adelantar tanto, y eso es una clave profética, la ciencia, que entonces ya prácticamente se deja dominar por las computadoras. Pero la computadora es creada por el hombre. Entonces, si Dios no hubiera dado esa libertad al hombre, fuéramos robots, hermano. Porque el hombre tiene que amar de verdad, tiene que amar porque lo sienta, porque el amor es una decisión, no es es algo que usted quiere hacer. Por ejemplo, ¿por qué estamos hoy aquí? Hoy tuvimos que cambiar la hora. Yo me levanté de noche oscuro, claro, yo tengo que viajar de acá, ustedes a lo mejor se levantan. Tuvimos que levantarnos más, pero ¿quién nos obligó a levantarnos más temprano? A mí no me obligó nadie. Desde anoche yo cambié el reloj y cambié todos los relojes que yo podía ver. Y puse la alarma, punto. Pero lo hice yo por decisión propia. Nadie me obligó a hacerlo, porque yo quería estar aquí temprano. Así que, hermano, qué bendición es que va a haber un solo tiempo. Ya se acabó el tiempo. No se dan cuenta que ahora nosotros nos visitamos y estamos. Bueno, ahora yo a veces, tengo el reloj y mido el tiempo. A veces usted quiere estar más tiempo con una visita que usted hace, un viaje que usted hace. Por ejemplo, el que va a un crucero, el que va a ver la familia. Pero el tiempo se le va. No, ya tengo. Dice el capitán, oye, vamos a atracar. ¿Cómo que vamos a atracar? No habíamos salido, no, ya llegamos. El tiempo se fue, punto. Ahora, cuando estemos en la eternidad, esto es lo que yo pienso, esto sí es suposición mía, pero así va a ser. Usted va a poder conversar, porque vamos a poder conversar unos con otros. ¿Qué? Una visita de 1 millón de años, eso no es nada. El tiempo no existe. ¿Me explico? No hay apuro. Usted no se fija que ahora dormimos apurados. Nos acostamos ya programados, tenemos que despertar. Dormimos apurados. Exacto, yo estoy cronometrado, porque yo quise ponérmelo, ¿verdad? 6:30, 7 en punto, 2:15, 7:15. Esos son un ejemplo, ¿no? A veces vamos a visitar a alguien y quiere que nos vayamos 5 minutos. Exacto. Mañana una visita de 1 millón de años. Exacto. No, pero es que a lo que voy, Alexis, es que no existe el tiempo. Es un ejemplo. El 1.000.000 de años no existe. El 1.000.000 de años es 0,000. No existe. No hay apuro. Miren, por ejemplo, dicen que yo estoy jubilado, ustedes lo saben, pero el jubilado también tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer cosas y no puedo, además ustedes tienen tiempo, yo no puedo llegar allá a decirle, bueno, Alexis, te voy a hacer una visita aquí de 8 horas. Y dice Alexis, no, hijo mío, no, pastor, yo lo quiero, pero yo tengo que hacer cosas. ¿Me explico? Ok, habrá un solo tiempo, habrá un eterno y perenne día, o sea, no habrá noche. Lo dice la Biblia, un perenne día. Vamos a ver qué dice ahí, tengan en Apocalipsis. Bueno, muchas citas van a estar en Apocalipsis, pero dice Apocalipsis 21:25. Apocalipsis 21:25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Un eterno día. Ahora, habrá luz verdadera. Acuérdense que no va a haber luz del sol. El sol no va a existir en la nueva tierra. Dios nos va a alumbrar. Vamos a ver Apocalipsis 21, 23 y 24. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. La ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Jehová la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahora, ¿qué dice 1 de Juan 1:5? Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. No vamos a tener una luz más brillante que la del sol, pero va a ser un día permanente, porque no vamos a poder aprovechar al máximo la eternidad, por decirlo de alguna forma.
O sea, cuando usted duerme, usted pierde tiempo y se olvida de la familia. Allí no, nunca vamos a dormir, no nos va a hacer falta. Esa es una de las características de un cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible. ¿Por qué usted duerme? Porque lo necesita. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta dormir. Sí, pero tienes que dormir, porque si no te cae. Usted puede estar quizás, yo he conocido gente por problemas de familiares y de enfermos, usted puede estar 2 o 3 días sin dormir, cogiendo pestañazos, pero llega un momento que ya no aguanta más. Se cae. No aguanta. Porque el sueño es una consecuencia del pecado, porque es una necesidad del cuerpo humano. Pero en la eternidad va a haber un eterno día, no vamos a dormir. O sea que no va a haber camas para dormir. No hacen falta, ¿verdad? No va a haber relojes, no hay que mirar el tiempo. A mí me encantan los relojes, no va a haber tiempo. Así que habrá luz verdadera, ¿verdad? Habrá vida eterna. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vida eterna, bueno, yo les dije esto una vez, creo. Yo tenía allá en la iglesia un daycare y todos los viernes daba un culto a los niños desde 2 años hasta 4 años, casi 5. Y entonces un día le hablé de la eternidad. Y los niños hacen preguntas que a veces no las hacen los mayores. Pastor, ¿qué es la eternidad? Entonces Dios me iluminó y enseguida le pude responder. La eternidad es siempre, siempre, siempre. Es como que usted coja un vaso de agua, usted tome agua y el vaso siga lleno. Y vuelva a tomar agua y el vaso lleno. Vuelva a tomar agua y el vaso lleno. No se termina. Entonces la eternidad es siempre, 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 siempre. Miren, hay algo que tenemos que entender. A no ser que la persona esté mal de la cabeza, nadie se acostumbra a la muerte. Porque el hombre fue creado para vivir eternamente. La muerte no es normal, la muerte es anormal. Lo normal hubiera sido vivir eternamente. Sí, porque la gente dice, no, lo más natural es morirse. No es natural, es anormal, porque Dios nos creó para vivir eternamente. Es por eso que el hombre no se acostumbra a morirse, porque fuimos creados para vivir eternamente. Entonces, en el reino eterno de Dios, por ejemplo, si no hay muerte, que no va a haber, no hay cementerio, no hay funerarias, no hay hospitales, no hay centros de rehabilitación, no hay home, no va a estar solo nunca, no lo van a dejar solito, bueno, ya va a coger Alzheimer, que se las arregle como pueda, ya nadie conoce, ¿sí? No va a haber Alzheimer, vamos a tener una mente clara por la eternidad. Hermano, cuando yo pienso que eso me reanima a mí. Ustedes saben que la enfermedad del Alzheimer está creciendo. Y el Alzheimer no tiene que ver con edades avanzadas. Yo he conocido personas de 40, 50 años con Alzheimer. ¿Sabe lo que es perder la mente? Que usted no conozca a nadie, ni a sus hijos, ni a su esposa, ni a sus nietos, a nadie. Entonces lo tiran donde sea. No estoy diciendo todo, estoy diciendo el mundo cruel. El papá que se sacrificó por sus hijos o el abuelo que se sacrificó por sus nietos llega al Alzheimer y dice, bueno, hijo, yo no me voy a hacer cargo de ti. No te voy a atender como debo. Te meto en un home, quizás tenga que hacerlo, pero no lo visita. No, si él no sabe que yo voy allí, sí, pero tú sí sabes que él está allí. ¿Me explico? Pero en el reino eterno de Dios no va a haber Alzheimer. ¿Usted sabe lo que es eso? Entonces, otra de las cosas, estos son cosas reales. Me imagino que no hayan espejos. Porque usted no tiene que verse si te le salió una arruga hoy, si le salió una cana. Eso no existe. No va a haber maquillaje. No hace falta a las mujeres el maquillaje. Un cuerpo lúcido, resplandeciente todos los días. No va a tener que peinarse, porque es perfecto. No sé si me explico. Acuérdense que en el reino eterno de Dios todo es perfecto. Lo que es perfecto, no lo ligue con este mundo. Ahora, si yo le pongo a decir, como yo lo he dicho otras veces, ¿qué va a haber en la morada? No, eso sí ya me meto en camisa 11 varas y no lo voy a hacer, porque nadie lo sabe. Pero hermano, hay cosas que sí sabemos que no van a haber y que va a haber una vida eterna. Habrá una perfecta libertad y una completa seguridad, cosas que no hay hoy en el mundo que vivimos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Una perfecta libertad y una completa seguridad. Yo creo, usted puede creer, yo creo que nosotros vamos a tener la bendición de poder visitar toda la creación de Dios. Porque el universo es extensísimo. Estamos hablando de miles de años luz. La gente dice, bueno, ¿y para qué Dios creó un universo tan grande? Y entonces en la tierra esta, que es un puntico en el universo, puso al hombre. La respuesta está en la Biblia. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, pero ahora solamente vemos los punticos. Yo creo que cuando estemos en el reino de Dios vamos a poder
visitarlos de alguna forma o verlos más de cerca, no sé. Eso es lo que yo creo. Porque la creación fue para contar la gloria de Dios, pero ¿cómo yo voy a ver la gloria de Dios si no puedo ver su creación? Por ejemplo, hay galaxias que no salen ni en los telescopios, o salen un puntico, y son galaxias mucho más grandes, 10 veces, 15 veces, 100 veces, 1000 veces más grandes que la Vía Láctea en que nosotros vivimos. Hay billones de estrellas y hay millones de galaxias, y todas tienen vida, están moviéndose. ¿Sabe que el universo se mueve en su movimiento de rotación y su movimiento de traslación? Y existe la fuerza de gravedad y la fuerza centrífuga. Hay una perfección en el universo y los astros no chocan, porque andan a una velocidad tremenda. ¿Usted cree que la Tierra está? No, la Tierra está girando. Su movimiento de traslación alrededor del Sol, y la Luna gira alrededor de la Tierra, o sea, todo está. Y entonces, ustedes no saben cómo estamos nosotros. Aquí no hay una bola del mundo, pero nosotros estamos por aquí así, de lado. Pero ¿por qué no nos rodamos? ¿Verdad? Y los que viven en el Polo Sur están de cabeza por la fuerza de la gravedad, por las leyes que Dios estableció en su universo perfecto. Claro, cuando estemos en el reino de Dios ya es otra dimensión. Las leyes de Dios van a cambiar. ¿Quién puede cambiar las leyes en un país? Díganmelo ustedes. El poder legislativo, ¿no es así? Con la aprobación del presidente. ¿Quién puede cambiar las leyes físicas establecidas? Dios. Puede hacer lo que quiera. Sí, porque ustedes se recuerdan de Cristo de carne y hueso. ¿Cómo es que se presentó con la puerta cerrada en medio de ellos? ¿Quién le abrió? Dice la Biblia que la puerta no se la abrió nadie. Bueno, esa es parte. El cuerpo redimido es como un cuerpo espiritual, pero de carne y hueso. Ahora, yo eso no lo puedo explicar de otra forma y quizás nuestra mente no lo pueda entender. ¿Por qué? Porque ahora hay una ley física que dice que un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio y el mismo lugar al mismo tiempo. O sea, yo no puedo caminar para allá, porque eso me lo impide. Yo no puedo estar aquí y estar allá. O sea, pero cuando esté con un cuerpo glorificado no voy a tener omnipresencia, pero sí voy a tener más libertad. Por ejemplo, el hombre en el huerto del Edén andaba todo lo que quería, no tenía límite. Y podía después tenderse. Pero claro, el pecado limitó todo eso. Hay cosas que quizás no podamos entender a plenitud porque tenemos una mente finita, pero hay cosas que sí podemos estar seguros que habrá en el reino. Habrá una perfecta libertad y una completa seguridad. O sea, despreocúpese, yo estoy seguro, aunque eso usted lo puede creer o no, que las moradas no van a tener puertas en la que yo voy a vivir y en la que usted va a vivir en la eternidad. No hacen falta puertas cerradas. Las puertas pueden estar abiertas, nadie le va a robar. Nadie puede meterse allí si usted no es, sino a no ser usted. O quizás se puede invitar a alguien que vaya a su morada, pero la morada es cada independiente. Saben que Dios en su creación nos ha enseñado grandes cosas. Ustedes saben que las abejas, que son colmenas, cada colmena tiene aproximadamente unas 3000 ovejas. Usted pone, por ejemplo, 35 cajones. Cada cajón tiene 3000 abejas. Las abejas saben a qué colmena pertenecen. Entonces están los guardianes que están en las puertas. Si entra una abeja, se equivoca, la matan a la entrada. ¿Cómo es posible que sepan eso? Esa es la maravilla de la creación de Dios. En la apicultura eso es maravilloso. Bueno, en el reino eterno de Dios no va a entrar ninguna cosa inmunda. Entonces nuestra morada es nuestra. Va a estar abierta, pero nadie se va a poder meter a no ser que yo quiera traer lo que le dé permiso. Ni nadie se va a poder llevar nada de lo que hay allí, que no sé qué es lo que va a haber. Porque la obra de Dios es maravillosa. Así que va a haber una perfecta libertad, una completa seguridad. Habrá una completa y perfecta justicia, algo que no hay hoy, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La justicia del hombre es imperfecta, muy sofisticada, lo puso ahora en Facebook, pero no es eficaz. La de Dios es perfecta y eterna. No habrá nada injusto. Ustedes saben que una de las cosas que más hace sufrir al ser humano es la injusticia. El poderoso paga el mejor abogado y sale absuelto, siendo culpable. Y el inocente no tiene abogado y entonces sale preso. Ese es el mundo en que vivimos, tristemente. Pero allí habrá una completa y perfecta justicia, porque Dios es justo. Habrá un perpetuo gozo y se alabará a Dios
por los siglos de los siglos. Apocalipsis 19, vamos a ver qué dice allí. 19, 1, 6 y 7, dice Apocalipsis. Después de esto, una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro. Y el 6 y el 7 dice: y oí como la voz de una multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, va a haber un perpetuo gozo, porque no va a haber nada que interrumpa el gozo. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos el gozo de tener a Cristo y sentimos alegría, pero a veces nos entristecemos. ¿Por qué? Porque se muere un familiar, ocurre un accidente, se pierde el trabajo, hubo un problema con la casa, o sea, pero allá habrá un perpetuo gozo, nada va a interrumpir el gozo. Hermano, usted tiene que pensar en eso y yo pensar en eso, para que no nos desanimemos, porque esa es nuestra esperanza. Miren, ahora les voy a decir algo, porque tristemente hay cristianos que ni hablan de esto. Quíteme esta esperanza, entonces ¿para qué usted vive la vida cristiana? Si usted me quita esta esperanza, aquí estoy por gusto yo. ¿Qué decía Pablo en 1 de Corintios 15? Si no hay resurrección de muertos, que es cuando se va a implantar el reino eterno, con la resurrección, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Si no tengo esta esperanza, ¿de qué me sirve la vida aquí? A ver, dígame. Entonces estoy aquí por gusto. Tengo la fe. No, tengo una esperanza eterna, un gozo perpetuo, ¿verdad? Por la eternidad. Habrá un clima perfecto. Habrá un clima perfecto, dice Apocalipsis 21, 1 y 2. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Bueno, no va a haber mar. Así que los que pescan, ahí no va a haber pescado, por lo menos de agua de mar. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada es Apocalipsis 22, perdón, Apocalipsis 22. Bueno, leí eso y hice bien con leerlo. Dice: después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de la nación. O sea, no habrá más terremotos, más huracanes, más erupciones de volcanes, más contaminación. Habrá un clima perfecto. Dice que estaba el árbol de la vida. Bueno, y algunos dirán: bueno, y si vamos a vivir eternamente, ¿para qué está el árbol de la vida? Y dice que las hojas sirven para la sanidad de las naciones. El problema es que no va a haber más enfermedad, no va a haber más muerte, pero ese árbol me va a recordar a mí todos los días que todo eso lo tengo por la misericordia de Dios. Y eso me va a ser motivo a mí para alabarle. Pero allí va a estar el árbol, como estuvo en el huerto de... Los idiomas surgieron por el pecado del hombre en rebeldía contra su... Va a haber un solo idioma. Algunos han dicho: no, que si es el hebreo, porque es el... No, un solo idioma, el celestial, punto. Porque cuando había un solo idioma, todavía el pueblo hebreo no existía. Un solo idioma, nos vamos a entender. Eso es lo importante. Ahora, si usted me habla en chino y yo lo entiendo, entonces no hay problema. Pero nos vamos a entender. Pero va a haber un solo idioma, porque eso fue lo que Dios quiso hacer al principio. Al principio no había muchos idiomas, un solo idioma. ¿Qué idioma se hablaba? Eso no lo sabe nadie. Quizás en el reino eterno de Dios, Dios nos lo revela. ¿Qué idioma se hablaba? Pero, no, cubano. Pero, por ejemplo, si el hombre hablaba con Dios y Dios hablaba con el hombre, es un idioma celestial, punto. Pero no vamos a entender. Ustedes se imaginan viajar a cualquier parte del mundo y que a mí me entienda. Usted se imagina yo hablando con un chino, que el chino me entiende y que yo entienda al chino, como no que el chino me entienda a mí. Es una bendición. Los idiomas surgieron como pecado. Habrá una completa armonía, paz y santidad. No habrá nada que pueda interrumpir este estado. Dice Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida de Cordero. O sea, no va a entrar nada que pueda contaminar el reino eterno de Dios. Habrá una eterna bendición. Eso fue lo que Dios quiso desde el principio, la cual ha sido desde el principio el deseo de Dios para sus criaturas y su creación. Dice Apocalipsis 22, 3 y 4, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Un nombre nuevo. Ya no más Osvaldo, ya no más Gerardo, ya no más Ana, un nombre nuevo. ¿Cuál es? No sé. No más Ebeniel, no más Susi, no más ninguno de ustedes. Un nombre nuevo. Digo, eso es lo que dice la Biblia.
Porque como todo va a ser nuevo, un nombre nuevo, y vamos a ver allí el rostro del Señor. Conclusión, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22, 10 al 12. Ojalá, mis amados hermanos, que esto nos haya servido de bendición. Que nos sintamos cuando llegue la tristeza que va a llegar, cuando llegue la melancolía, cuando llegue el desánimo, que uno puede decir, qué bueno que tengo una esperanza eterna. Bueno, ahora se hizo un chequeo no hay que hacerse chequeos allá a ver cómo está la salud, cómo está el colesterol, no hay que hacerse chequeos. Que si tengo seguro médico, fíjense cuántas cosas. No hay que pagar impuestos, la morada está completa, pagada y sin impuestos, y no por 20 años, por toda la eternidad. Oiga, eso es una bendición. No hay biles. Oye, fíjense cómo no hay cosas en el negocio, ¿verdad? No hay biles. ¿Qué me voy a poner hoy? Una sola muda de ropa, una vestidura blanca, por la eternidad. ¿No se recuerdan que Dios ha tratado de darnos a entender eso a través de la Biblia? Cuando estuvieron en el desierto 40 años, ¿cuántas veces se cambiaron de ropa? Ninguna. Una sola muda. Oye, ¿qué clase de muda de ropa es esa? Duró los 40 años. Y un solo par de zapatos. En el desierto, por el día un calor y por la noche un frío. Bueno, en el reino eterno de Dios vamos a tener una sola vestidura. Se acabó la mujer que llegó al closet y dijo, ay, ¿qué vestido me pongo hoy? No, una vestidura blanca y resplandeciente por la eternidad. No va a haber espejuelos, vamos a tener una vista 20-20, o 40-40, o 80-80. ¿Ven qué maravilloso es? Pero todo es bíblico, o sea, no estamos inventando nada. Hermano, esa es la esperanza que nos sostiene. Que nos animemos, invitemos, prediquemos, estimulemos para poder crecer. Porque lo que necesitamos es, siempre los que vengan aquí van a recibir palabra de Dios, eso se los aseguro. No va a haber nada inventado. Y cuando invente algo, usted me detiene, punto. Y si lo vuelvo a repetir, fuera, get out. Me tengo que ir yo, no usted, me tengo que ir yo. Get out, ¿está bien o está mal? Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la esperanza que tenemos de ese reino eterno donde no habrán esas cosas que hoy nos afectan y habrá una completa paz, una completa bendición y todo será perfecto. Gracias porque allí viviremos por los siglos de los siglos con tu presencia cada día allí con nosotros. Habrá un gozo perpetuo y ya no habrá sufrimiento, ni muerte, ni lágrimas, ni dolor. Gracias por tu amor. Bendícenos a todos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.